Mucho se ha escrito y ficcionado sobre la relación de los hermanos Menéndez, hasta qué punto si tuvieron un contacto erótico entre ellos. La astrología puede darnos muchas respuestas. ¿Cómo? A través de la sinastría y de la carta compuesta de los hermanos Menéndez. Así veremos cómo es la relación entre ellos. Comencemos. Para comenzar, vamos a ir primero a mirar cómo es la relación de los hermanos Menéndez. Concretamente, vamos a ir a mirar los planetas personales y la relación que tenían ellos entre sí. Bien, ¿cómo hacemos? Vamos a utilizar dos métodos. El primero es la sinastría y el segundo es la carta compuesta. Primero, ¿qué es una sinastría? Es sobreponer la carta astral del uno sobre la del otro y ver qué aspectos y qué relaciones se crean entre los planetas de ambos. Lo primero que quiero analizar es el sol de los hermanos Menéndez. ¿Qué es el sol en la carta natal de una persona? Es la sensación de ser yo, de lo que sintoniza conmigo, de mi centro. Es mi luz personal, es lo que yo voy a exponer al mundo de mí mismo. Lyle nació con el sol en Capricornio y Eric nació con el sol en Sagitario. Entonces ya había una diferencia sustancial en ambos. Lyle sería el responsable, el controlador, el que sabría planificar, estructurar, manipular, dominar al hermano. Y Eric es el soñador, el viajero, el que siempre está planificando o soñando un mundo mejor para ambos y demás. Aquí yo siempre lo diré, en la relación de estos dos hermanos es muy visible que Lyle es el alfa. Pero yo creo que el alfa sin el beta no existe. Dice ese dicho español, tanto monta, monta tanto. Sí, Lyle es el controlador, Lyle es el dominador, pero el otro es el que crea la ilusión en el trasfondo de esta relación. Bueno, como podemos ver, el Sol y Marte tienen un aspecto tenso en reciprocidad en la carta de ambos. Es decir, entre ambos se hacen una cuadratura del Marte del uno al Sol del otro y el Sol del otro al Marte del otro. ¿Qué significa esto? Ese es el signo más concluyente que hay, que los hizo aliarse para un acto violento. De hecho, también plantea una posibilidad de una relación violenta entre ellos o simplemente la alianza para cometer un acto violento. Pero también es un poco un significador de un contenido sexual dentro de la relación de ambos. El hecho de que Sol y Marte estén en una cuadratura, la cuadratura es un aspecto súper dinámico que va a ejecutar acciones en la vida de una persona. Entonces, este es el aspecto que los llevó a poder cometer un parricidio. También podemos ver que Júpiter y Saturno tienen una reciprocidad en sus cartas con el Sol, es decir, el Sol de uno aspecta al Júpiter y Saturno del otro y viceversa. Y si vieron los vídeos que yo hice del análisis de la carta astral de cada uno, yo cuento que ese Júpiter y Saturno que ellos tienen una relación tensa en la carta astral de cada uno. Lyle concretamente la tiene en cuadratura, Júpiter-Saturno, y Eric tiene una oposición, Júpiter-Saturno. Esto les dio la extravagancia, los despropósitos, las desmesuras que tuvieron, las exageraciones económicas, el despilfarro, les dio una cierta incongruencia. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente, si lo vemos, en las cartas astrales de ambos, el Júpiter y el Saturno del otro aspecta sobre el Júpiter y el Saturno del hermano. Eso se llama que hay una reciprocidad de Júpiter y Saturno entre ambos. Sin embargo, es curioso observar que realmente Saturno le hacía un trígono a ese Sol mutuamente en ambos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ambos eran maestros el uno del otro, tenían o tienen una lección que aprender mutuamente. También les dio la posibilidad de planificar cosas juntos. Bueno, ahora vamos a mirar la relación de las lunas de los hermanos. Ambos tienen una oposición de las lunas natales, con 3 grados de diferencia. Lyle la tiene en Tauro y Eric la tiene en Escorpión. Realmente es un signo de atracción entre dos personas, un signo del destino. Cuando el Sol y la Luna están en relación, indica que hay predestinación. De hecho, lo que marca que exista una relación en astrología es que el Sol y la Luna tengan vínculo. Esa oposición de la Luna y la Luna no solo les da que se atraen, sino que se estimulan y que se complementan el uno al otro. Energéticamente es como si el uno tuviera lo que el otro no tiene. Ahora vamos a ver los aspectos de esa luna. La luna de Eric
tiene un sextil con el Mercurio de Lyle y el Marte de Eric tiene una cuadratura al Mercurio de Lyle. Bien, en conclusión y en resumidas cuentas, estos aspectos sí tienen una comunicación fluida, intensa y demás, pero también han tenido unas desavenencias enormes y probablemente se hayan dicho cosas durísimas el uno al otro. Se han agredido mutuamente, verbalmente, y se han dado en el alma, durísimo. También estos signos indican mucho que Lyle es el dominador. Es otra de las características que nos esclarecen que en la relación Lyle era el que mandaba. Y el último rasgo de la luna es que si nos fijamos, todos los planetas transpersonales de Lyle, Plutón, Urano y Neptuno tienen relación con la luna de Eric. Es decir, Lyle determinó mucho sobre la vida emocional de Eric. Lo protegió, lo contuvo, pero también lo agredió, lo manipuló, se sobrepasó con su hermano en muchos momentos. Bien, profundizando en estos planetas transpersonales de Lyle que están en relación con la luna de Eric. El Neptuno de Lyle está en conjunción a la luna de Eric. ¿Qué significa esto? Que fueron compañeros de sueños, de ilusiones, de fantasías mutuas, probablemente incluso de consumo de narcóticos, de experimentación más allá y de una profundidad espiritual en la relación de ambos. Y este Neptuno-Luna también les da que ambos hayan percibido a la madre como un ser enfermo, patológico, como la relación familiar fue disfuncional en todo sentido. ¡Ey! ¿Me estás poniendo atención? Pues llegó el momento que estabas esperando. Suscríbete, dale like y si tienes alguna opinión o pregunta, déjala en los comentarios. Plutón y Urano le hacen un sextil a esa luna. Eso le da la retroalimentación, es decir, yo me imagino cómo fueron muchas veces las cosas entre que Lyle planificaba la forma al que tenían que conseguir, dónde conseguían el arma, en qué momento, si se iban al cine o no. Y probablemente Eric estaba pensando en lo felices que iban a ser después, en cómo se iban a liberar, en cómo se iban a soltar de todas esas ataduras y de lo traumático en su vida, llevando todo al acto. Entonces eran dos puntos de vista que en el fondo se retroalimentaban mutuamente. Bien, el otro rasgo de un planeta personal es ver qué aspectos tenía Venus. Bueno, pues el Venus de Lyle hace conjunción al Sol de Eric. Eso se ve el gran amor que se deben tener como hermanos. Para Lyle, Eric debe ser importantísimo. Lo ama, lo adora, lo quiere. Bueno, si vemos aquí tienen este aspecto de Venus-Urano en sextil. Es decir, se divierten juntos, les gusta bailar, jugar. Entre ambos son capaces como de crear un mundo imaginario en donde hay mucha armonía, mucha felicidad. Les gustan las mismas cosas y juntos no tienen límites. Bueno, ahora quiero ir a mirar la carta compuesta de los dos hermanos. ¿Qué es una carta compuesta? Es sacar una tercera carta con los puntos medios entre la carta del uno y del otro. Es decir, que con esas dos cartas se saca una tercera y esa es la carta compuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver en la carta compuesta de ellos? Que el Sol y la Luna tienen un hermoso sextil. Esto es un símbolo de la unión, de la afinidad que tienen, de la mutua protección que tienen como hermanos. Es un aspecto muy armonioso, el Sol sextil a la Luna. También vemos que Marte está en conjunción al Sol. Y ya vimos en la sinastría que el Marte y el Sol estaban en mutua reciprocidad. Se relacionaban tensamente en una cuadratura. ¿Qué nos está contando esto? Que se reafirma además tanto por la sinastría como por la carta compuesta, que ambos serían capaces de unirse para perpetrar un acto como el que hicieron en contra de sus padres, para ser cómplices de un acto agresivo que modificó sus vidas. Bueno, y también vemos que Venus tiene un sextil a Marte. Esto puede darnos una señal clara de que había una afinidad erótica entre ambos. O sea que en la intimidad pueden complacerse amorosamente. Observemos aquí cómo los ejes nodales de cada uno estaban en sextil. Es decir, el eje nodal de Lyle está a 23 grados entre Libra y Aries. Y el eje nodal de Eric está entre Acuario y Leo, a 27 grados. Se relaciona, están a 3 grados de diferencia esos ejes nodales. Quiero dejar muy remarcado esta configuración en ellos. ¿Por qué? Porque el eje nodal determina mucho lo que es kármico en la vida, lo que uno tiene casi que cumplir como una sentencia evolutiva en el camino espiritual o en el camino del alma, como lo queramos llamar, ¿no? En astrología, ustedes imagínense lo importante que puede ser el eje nodal
en la vida de nosotros que en la India la astrología de ellos se basa en el eje nodal. Concretamente en la India se les llaman Rahu y Ketu, la cabeza del dragón y la cola del dragón, y determinan nuestro destino, absolutamente. Y se puede, es una de esas cosas que uno en la astrología las ve. Donde uno tenga el eje nodal, ahí tiene un énfasis importante, está contando hacia dónde tiene que caminar. Bien, ¿qué pasa en las cartas de ellos dos? Que estaban en sextil, de acuerdo. Es decir, había algo kármico que tenían que vivir juntos, una experiencia kármica. Muy curiosamente, uno va y mira el eje nodal de Lyle y lo ve que tiene una cantidad de aspectos. Tiene cuadratura al Sol, tiene una cuadratura a Mercurio y tiene un sextil a la Luna. O sea, que su karma tenía que ver con esa parte familiar y también con la parte profesional, porque no olvidemos que ese Sol y ese Mercurio están en la casa 10, pero al estar en cuadratura al eje nodal, le iba a dar a Lyle que muchas cosas no las pudiera cumplir a nivel profesional. Y más si observamos que el nodo norte, Lyle, lo tiene en la casa 12, en la cárcel. Con este aspecto uno podría entonces entender por qué él hace un desarrollo profesional en la cárcel, pero evidentemente el eje nodal, si está determinando que está en la casa 12, así sea la cabeza del dragón o la cola del dragón, como es en el caso de Eric, que Eric tiene el nodo sur en la casa 12, estaba contando que ambos hermanos iban a vivir la cárcel e iban a estar unidos en el hecho por el vínculo que tienen en los ejes nodales. Si miramos el eje nodal de Eric, vemos que tiene una cuadratura con la luna, es decir, una gran tensión con todo lo que tenga que ver con la familia y que venía a vivir cosas familiares y con la madre, o sea, es una madre karmática. Tiene una cuadratura con Neptuno, no olvidemos ese Neptuno complicado en la carta de Eric, es decir, que el eje nodal está diciendo, esto lo tienes que vivir. Y además tenía una sesquicuadratura con Urano, que le otorga una cierta locura, y un trígono con Marte. Ese Marte le dio la posibilidad de ejecutar, de poder llegar al acto. Quiero dejar mucha constancia sobre los ejes nodales en los hermanos Menéndez. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho que ver el día 20 de agosto de 1989, cuando cometieron el parricidio. Así que bueno, ese es tema del próximo vídeo. Por lo pronto los dejo hasta aquí. Si les gustó y quieren que yo siga subiendo este tipo de contenidos, pues suscríbanse, denle like. Bueno, esto fue todo por hoy. Un abracito muy grande. Se despide Solsticia de todos ustedes y hasta nuestro próximo vídeo. Un abrazo.